Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Maestro Raúl Pérez Johnston. Tema 4. Juicio de amparo directo. Subtema 4.1. Procedencia. Parte 1 de 3. Previo al análisis de todos y cada uno de los subtemas que corresponden a este módulo, como pueden ser la procedencia del juicio, como puede ser la forma de su tramitación, cómo se suspende el acto reclamado y en qué casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer o no la facultad de atracción, resulta importante que entendamos primero qué es el amparo directo. Y para esto parece necesario hacer una breve y sucinta introducción de carácter histórico. Cuando el juicio de amparo surge en el siglo XIX, en un inicio no existía más que lo que hoy conocemos como el amparo indirecto. Todos los juicios de amparo, con independencia de dónde proveniese el acto reclamado o cuál fuese su materia, debían interponerse ante el juez de distrito y posteriormente en revisión conocería del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en un esquema en donde en la República a mediados del siglo XIX habría alrededor de 5 juzgados de distrito y de todas las revisiones de esos juzgados conocía directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No existían, como hoy en día, los tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, empezó a existir mucho cuestionamiento durante los primeros años del amparo sobre hasta dónde un juez de distrito debía de estar revisando las sentencias que emitiesen los tribunales superiores de justicia en apelación de causas judiciales. Incluso existió el cuestionamiento en varias ocasiones sobre hasta dónde el amparo en realidad era un obstáculo a la impartición de justicia y hasta dónde incluso el amparo servía para poner a los criminales en la calle. Ante estos cuestionamientos existió toda una serie de jaloneos durante los años posteriores a las primeras leyes de amparo, en los años 1860, 70, por virtud de los cuales se cuestionó fuertemente si por un tema de soberanía y de división de esferas competenciales entre las que le corresponden a la Federación y a los tribunales de los estados, debían los jueces federales poder analizar las sentencias judiciales que dictasen los órganos terminales. ¿Pueden los jueces de distrito conocer o no de las sentencias de los tribunales de justicia de los estados? Esa es la gran pregunta que surge en el siglo XIX. Y hubieron muchos que cuestionaron esto de manera muy acalorada, porque se consideraba primero que cómo era posible que un juzgado de distrito, que es la primera instancia de un juzgado federal, pudiese revisar la validez de la sentencia dictada por una sala del Tribunal Superior de Justicia de un estado que jerárquicamente era el órgano terminal, era el equivalente dentro de nuestro federalismo de la Suprema Corte, pero a nivel del estado. Y entonces, bajo esta circunstancia, empieza a existir un movimiento que busca prohibir el amparo en negocios judiciales. Derivado de esto, en el artículo 8º de la Ley de Amparo de 1869, se establece la prohibición del amparo en contra de actos provenientes de negocios judiciales, entre otros en contra de las sentencias que se dictasen dentro del juicio de amparo. Sin embargo, poco duró el gusto
puesto que ya para los años 1870 la Suprema Corte conoce de un amparo en el cual se cuestiona la validez constitucional de esta improcedencia del amparo y resuelve que, como el artículo 101, equivalente a nuestro artículo 103 constitucional de la Constitución de 1857, establecía que el amparo procedía contra toda ley o acto de la autoridad que violase los derechos del hombre, era necesario que se le diera entrada a estos amparos nuevamente. Después de eso viene toda la discusión sobre si realmente se puede hacer valer o no el amparo contra sentencias judiciales por cualquier motivo, o inclusive si era válido plantear la inexacta aplicación de la ley o la indebida interpretación de la misma como una violación de derechos del hombre en los juicios de amparo. Bajo esta tesitura es famosa la tesis de Ignacio Luis Vallarta, que establece que solamente en materia penal se podía invocar la inexacta aplicación de la ley. Esto con un claro afán de limitar la procedencia del amparo en contra de negocios judiciales. Años después, todavía durante el siglo XIX, se va a abandonar esta tesis, se va a permitir de una u otra manera el amparo en contra de negocios judiciales, pero seguía siendo el amparo indirecto. Cuando llega la oportunidad de revisar la Constitución en el año 1917, se plantea nuevamente este debate. Y en este debate lo que surge es no solamente el argumento de soberanía, hasta dónde los jueces de la Federación, cuando resolvían juicios de amparo, estaban invadiendo la esfera de competencia de los jueces de los estados, sino que además de eso empieza toda una serie de planteamientos dentro de los debates del constituyente de Querétaro respecto de hasta dónde este esquema estaba privilegiando de alguna u otra manera a una élite de abogados que estaban en el Distrito Federal y que impedían el desarrollo de la justicia en las entidades federativas. Después de un largo y acalorado debate, se llega a un compromiso. Y en este compromiso se determina que el amparo en contra de sentencias judiciales dictadas por tribunales judiciales de los estados tendrían un procedimiento y una tramitación distinta del resto de los amparos. Y en esto lo que se hace básicamente es que se elimina la primera instancia ante el juzgado de distrito para que fuese la Corte quien revisara de manera directa la validez constitucional o no de una sentencia dictada por un tribunal estatal. A la conclusión a la que se llega es que no puede haber invasión de esferas competenciales, puesto que en los juicios de amparo los jueces federales no actúan resolviendo una causa federal, sino que actúan resolviendo una causa propiamente constitucional, y que los tribunales de los estados también están sujetos al cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, el amparo que se promueva se revisará de manera directa por la Suprema Corte, sin que pase por una instancia intermedia, por así decirlo, ante el juez de distrito, y sin que existiese esa molestia de que se estaba hasta cierto punto aminorando la calidad o la percepción de la justicia impartida en los estados, ya que el órgano máximo de la justicia estatal sería revisado por la primera instancia de jueces federales. Así pues, surge el amparo directo ante la Suprema Corte. Y este amparo va a tener precisamente como característica principal el que durante mucho tiempo
se va a concebir de manera uniinstancial, es decir, solamente va a conocer la Corte en una sola instancia, porque en este sentido una opción que podía haberse explorado es que se mantuviese la biinstancialidad del amparo indirecto, pudiéndose presentar el amparo directamente ante la Suprema Corte, conociendo en primera instancia una sala de la Suprema Corte y posteriormente en revisión el Pleno. Pero se optó porque en una sola instancia se pronunciara la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, podrán ustedes imaginarse que si todos los juicios de amparo contra todas las sentencias judiciales de los estados y del Distrito Federal debían llegar a la Suprema Corte, poco tiempo pasó antes de que la Corte estuviese total y absolutamente rebasada de trabajo. A esto hay que sumarle que en el año de 1934 se funda el Tribunal Fiscal de la Federación y que durante la operación de la vigencia de la Constitución de 1917 también se crean las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se establece en el artículo 107 que contra las sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procedería el amparo directo ante la Suprema Corte. En consecuencia, para los años finales de los años 1940, principios de los años 1950, ya tenemos una sobrecarga de trabajo en la Suprema Corte impresionante. Y esto motiva una reforma constitucional y judicial para la creación de tribunales colegiados de circuito. Y estos tribunales colegiados de circuito van a ser una especie de organismo descentralizado de la Suprema Corte, ya que se le va a dar la posibilidad de que conozcan de manera directa de los amparos en contra de negocios judiciales. Pero el tema principal que también surge a discusión con este nuevo esquema es, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se plantee en el amparo directo una cuestión sobre inconstitucionalidad de leyes? Durante mucho tiempo se estimó que la Suprema Corte es la última palabra en materia de inconstitucionalidad de leyes y que por tanto la Corte debía de realizar esos pronunciamientos. La solución que se va a terminar estableciendo con el tiempo es la procedencia excepcional del recurso de revisión en amparo directo para que en temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, la Suprema Corte tuviese la última palabra. Fin parte 1 de 3.